Fácil. Continuamos estudiando la carta a los Efesios en el capítulo 6. El día de hoy vamos a ver, si Dios permite, el versículo 14. En semanas anteriores estuvimos meditando que estamos en una lucha y Dios quiere que estemos conscientes de que estamos en una lucha. Por eso es que nos escribe el apóstol Pablo, nos enseña, ya lo vimos anteriormente, Efesios 6, empezando en el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Como lo vimos anteriormente, estamos en una lucha. La Escritura dice en el versículo 11, pónganse toda la armadura de Dios. Y de nuevo en el versículo 13 vuelve a decir Pablo, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. De tal manera que si Pablo dice esto y nuevamente lo repite, es porque tanto para Dios como para el apóstol Pablo es algo en lo que debemos poner mucha atención. Como vimos la semana pasada, lo primero que debemos hacer es llevar una vida basada en la verdad. Y esa verdad la debemos tener bien ajustada. Por eso hablamos respecto de estar ajustado, una ropa ajustada, un cinturón ajustado. Eso quiere decir que nosotros nos tenemos que ajustar a la verdad. No querer que la verdad se ajuste a nosotros. Nosotros como cristianos debemos ajustarnos a lo que dice la Biblia. No pretender que la Biblia se acomode a lo que nosotros hacemos. La verdad la debemos tener muy ceñida a nuestro cuerpo. No dejar huecos. Cuando nosotros dejamos huecos, se pueden meter mentiras a nuestra vida y se meten. ¿Por qué? Por huecos, dejamos un espacio ahí abierto. Debemos actuar de acuerdo a la verdad, debemos decir la verdad, debemos estar comprometidos con la verdad. Pablo, al igual que el pueblo de Israel, como lo vimos la semana pasada, tiene en su día, en el día que Pablo escribe esta carta, a su alrededor soldados romanos, muchos, y observa cuáles son los elementos que les permiten a estos soldados estar preparados para hacer frente a cualquier ataque. Así que la ilustración que usa Pablo nos lleva a tener la conciencia que estamos en una lucha y la conciencia de que debemos estar armados, equipados. Debemos estar conscientes de que hay un enemigo, de que hay una guerra. Entonces nos tenemos que preparar. Saben que cuando se viene una guerra, históricamente, no agarran las personas y salen corriendo como locos. Hay guerra, no. Normalmente lo que se hace es, se hace un plan, se hace una estrategia, se hace un recuento. En cuestión de ver con qué se cuenta, si ustedes se acuerdan, vimos que David pecó al querer confiar en sus propias fuerzas en vez de confiar en el Señor. Porque él hizo el recuento de sus soldados, ¿cierto? Ahora, ¿eso cuando una persona va a la guerra es malo? No. Pero resulta que David ya no estaba en guerra. No había la necesidad de hacer un conteo de soldados, ya había paz. Pero cuando hay guerra, sí es necesario hacer un listado. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento?
¿Con qué armas cuento o con qué defensa cuento? Debemos tener el cuidado de no salir como locos. El Señor Jesús en alguna ocasión dice y se lamenta y dice, ¿cómo es posible que las personas que no creen sean más astutas que los creyentes? Nosotros como creyentes tenemos que ser astutos, tenemos que ser inteligentes. Estamos en una guerra, debemos hablar de Dios, debemos hablar del Evangelio, pero no como locos. Tenemos que hacer una estrategia, debemos saber cuándo atacar, cuándo defendernos, qué decir, qué no decir. Todo eso es parte de una estrategia. Y aquí nosotros necesitamos saber con qué elementos contamos, pero no son elementos nuestros, sino que son elementos que Dios nos ha provisto para esta guerra. Vamos a salir a una guerra a luchar no con nuestras armas, no con nuestras fuerzas, no con nuestro poder. La Escritura dice, porque las armas que nosotros tenemos, lo vimos también en semanas anteriores, nos permiten derribar fortalezas. ¿Cuáles armas? Las de Dios, no las tuyas. No es tu conocimiento, no es tu inteligencia, es la fuerza de Dios. Ahora, regresando al punto de la verdad que vimos anteriormente, debemos vivir de acuerdo a la verdad, conducirnos de acuerdo a la verdad, no solo como individuos, sino también como congregación. Debemos ser una congregación que actúa de acuerdo a la verdad, no solo como individuos. Debemos pensar no solo en nosotros como individuos, sino en todos como congregación, de tal manera, como lo vimos anteriormente, este cinturón es un elemento de unión. Debemos procurar estar unidos como congregación. La verdad debe ser una verdad, no varias verdades. Debemos tener un compromiso con Dios y un compromiso con la congregación, una decisión de permanecer unidos. Ahora vamos a avanzar al siguiente elemento. De todo esto que acabo de comentar fue lo que ya platicamos la semana pasada y anterior. Ahora nuestro siguiente elemento de nuestra armadura. Efesios 6, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Ningún soldado romano corría a la batalla sin su coraza. No sales corriendo a la batalla sin la coraza. La coraza protegía el pecho, pero también los órganos que están abajito del pecho. No solamente era una coraza, una parte así, sino protegía los órganos internos. De tal manera que cuando él estaba peleando, si venía alguna flecha, esa coraza protegía la flecha. Al día de hoy nosotros no vemos soldados como en Roma, pero si ustedes ponen atención y ven a los policías del día de hoy, usan algo similar. Eso ha prevalecido. La protección de los órganos vitales, al día de hoy, ¿cómo se le llama? Chaleco. Al día de hoy los policías, los soldados usan chalecos antibalas. En aquel tiempo decían para protegerse de las flechas, el día de hoy para protegerse de las balas, porque bueno, pues ya difícilmente te lanzan una flecha. Ahorita la única que te lanza la flecha pues es tu novia o tu esposa, ¿no? Pero la maña, así les dicen, los mañosos, no te van a lanzar una flecha, te van a lanzar un balazo. Esa coraza de justicia, esa coraza de justicia sería el equivalente a un chaleco blindado el día de hoy.
siempre usaban una coraza. Pablo ve a un soldado que está centrado, que está enfocado en salir a la batalla y dice, no solamente está comprometido con su causa, sino que su cintura la tiene bien ajustada, tiene el cinto puesto, toma en serio el movimiento, toma en serio la lucha. Se tiene que poner esto no solo para ganar, sino también para protegerse. Vas a la lucha y debes pensar no solo en ganar, sino en ¿qué? En protegerte. Cuando nosotros hablamos de Dios, debemos hablar no solo para ganar, también para protegernos. Debemos ser inteligentes, debemos saber cuándo hablar, cómo hablar, de qué manera hablar. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿De que no vamos a hablar del Evangelio para cuidarnos? No, que vamos a hablar de manera inteligente, para protegernos, para que continuemos llevando el mensaje, para que continuemos hablando de Dios y de la palabra de Dios. Los soldados romanos tenían diferentes tipos de corazas, algunas eran hechas de una tela muy fuerte, algunos usaban pezuñas de animales, las pegaban ahí en su coraza, algunos los hacían de cuero. Conforme fue avanzando el tiempo, posiblemente ustedes hayan visto soldados ya no del tiempo de Pablo, sino del tiempo de la Edad Media, y eran de una malla, eran de una malla de acero. Pasamos de los de tela a los de cuero, a los de pedazos de pezuña de animal, a las mallas de acero y al día de hoy a los chalecos blindados. La protección, cuando tú sales a pelear, no solamente sales al pelear para ganar, sino también te proteges. Hace como 4 o 5 semanas les hablaba yo respecto de la importancia de conocer la Constitución. ¿Por qué? Porque también te debes proteger, y si tú no conoces la Constitución, pues estás indefenso, no te sabes proteger. Porque te dicen que hablas de Dios o que hablas de tu creencia y que eso es incorrecto, y entonces tú dices, bueno, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, capítulo 1, y si quieres la puedes ver en el Diario Oficial de la Federación hoy, eso, lo que yo les puse hace 5 semanas es la Constitución actual, no les puse el artículo tal cual está de 1917, no, es la que está hoy vigente. Debes conocer la ley. ¿Para qué? Protegerte. Te debes proteger. También usaban una cadena en aquel tiempo, en el tiempo de los romanos, y colgaban pequeños pedazos de metal. Y eso, como les comenté, ha ido evolucionando. Pero en fin, ellos se ponían una parte que iba desde la parte de arriba del pecho hasta abajo. Incluso esas corazas llegaban a ser pues casi como un mandil al día de hoy, porque tenían como tipo una falda, no era una falda, pero ese estilo, y protegía todos sus órganos vitales. Ahora, muchos estudiosos han visto y han tratado de estudiar, muchos teólogos, respecto de esta cuestión de la armadura, y que si hay una jerarquía, que si hay algo más importante que otro. Se vuelve muy difícil ver o decir o discriminar y decir una parte de la armadura es más importante que la otra. Yo creo que todo es importante, todo está ahí, todo es importante. Cada parte de la armadura tiene un propósito y cada parte de la armadura es esencial. No podemos decir que una parte de la armadura es más importante que otra. En mi opinión y la de varios teólogos, toda la armadura es esencial, toda la armadura es importante, y no podríamos decir que una parte de la armadura es de primer
y la otra es de segundo rango. No creo. Pero, sin lugar a dudas, la coraza de justicia protege los órganos vitales, entonces es muy importante y de la cual vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que estaban protegiendo? El corazón, las entrañas. El judío hablaba de las entrañas. Tenemos que recordar que hace 2000, hace 3000 años no existían rayos X, ni tampoco había ultrasonido. No se conocía el cuerpo humano ni los órganos de la manera que se conocen el día de hoy. Entonces, a los órganos que nosotros tenemos abajo del corazón, el judío le llamaba las entrañas. Entonces ellos con la coraza, un soldado romano con su coraza protegía su corazón y sus entrañas, sus órganos funcionales. Esto es muy importante, la parte de las entrañas. ¿Por qué? Porque simbólicamente para un judío, la mente estaba en el corazón. A veces nosotros, trayéndolo a la actualidad, llegamos a relacionar mucho el corazón con los sentimientos, pero para un israelita, para un hebreo de hace 2000 años, 2500, cuando ellos piensan en el corazón, piensan en la mente. El corazón y la mente están unidos. Tenemos que estudiar la Biblia y entenderla. Y recuerden que una manera para entender correctamente la Biblia es entender lo que se dijo en el momento que se dijo. En aquel momento, en sus entrañas, había lo que al día de hoy nosotros vemos como en la parte sentimental del cerebro. Y en el corazón estaba lo que al día de hoy le llamamos la mente de nuestro cerebro. No sé si me explico. Así como al día de hoy nosotros en nuestro cerebro lo tenemos partido en 2 hemisferios, para el israelita la mente estaba aquí. ¿Sabes? Vamos a ver Proverbios. Proverbios 23 dice: no te sientes a la mesa de un tacaño, ni codicies sus manjares, que son como un pelo en la garganta. Come y bebe, te dirá, pero no te lo dirá de corazón. Acabarás vomitando lo que hayas comido, y tus cumplidos no habrán servido de nada. No sé si alguna vez se te ha cruzado un cabello cuando estás comiendo. Es una cosa tan asquerosa, pero sobre todo si se te pasa a la garganta, sientes unas ganas de vomitar horribles. Bueno, pero ¿por qué? Pero ¿por qué está hablando aquí? ¿O por qué pasamos a este pasaje? Porque si ustedes se dan cuenta, dice: pero no te lo dirá de corazón. No te invita de corazón porque es un tacaño. Come lo que quieras, y en su mente dice: pues ojalá que no coma mucho, porque no traigo mucho dinero. Así son los tacaños, ¿verdad? Te invitan a comer y dicen: ándale, come, y después acá con su familia, con sus hijos: ay, ¿ya viste? Agarró 2 rebanadas de jamón. Por eso dice la Escritura: no te sientes a la mesa con un tacaño. Si tú sabes que es una persona tacaña y te invita, dile: muchas gracias, en otra ocasión. Es un tacaño. No te lo dice de corazón. En el mismo libro de Proverbios podemos encontrar varios otros ejemplos, pero no solo ahí, sino también en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Algo pasó aquí. Pero vamos antes a Mateo. Mateo dice el Señor Jesucristo: están
criticando al Señor Jesús porque no se lava las manos. El lavarse las manos, pregunta congregación, el lavarse cierta cantidad de veces las manos es un mandato que dio Dios y que lo encontramos en el Pentateuco. ¿No? Entonces, ¿el Señor Jesús estaba quebrantando alguna ley de Dios? No, sino que la tradición de los judíos, la tradición la querían poner por encima de la ley. El Señor Jesús siempre andaban buscando la manera de ponerle una trampa, de ponerle el pie, para decirle que si quebró o no quebró la ley. Y el Señor Jesús no quebró un solo mandamiento, más adelante hablaré de eso. Y cuando lo critican por no lavarse las manos él ni sus discípulos, la respuesta del Señor Jesús dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón, el corazón. Y contamina a la persona porque del corazón salen los malos pensamientos. Y ustedes se dan cuenta, está hablando en términos israelitas. Al día de hoy podríamos decir, de tu cerebro salen los malos pensamientos. Nos tenemos que ubicar hace 2000 años. Pero del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Ahora, el Señor Jesús sabía que todo eso lo tenemos en el cerebro y que tenemos un lado izquierdo y un hemisferio izquierdo. ¿El Señor Jesús sabía eso? Pero ¿por qué no les dice, oigan, es que tú tienes un cerebro y tiene dos hemisferios y tienes un lóbulo frontal? ¿Por qué Jesús no hablaba así? Porque Jesús se tiene que poner al nivel de las personas con las que está hablando y con el lenguaje que usan las personas de su tiempo. En su tiempo no hablaban del cerebro, en su tiempo hablaban ¿de qué? Del corazón. Del corazón. Porque del corazón salen lo que acabamos de decir. Entonces, en términos hebreos, cuando dicen la mente, cuando dicen el corazón, se refieren en realidad ¿a qué? A la mente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿verdad? En un momentito voy a ese pasaje. El pensamiento está asociado con el corazón. Las entrañas están asociadas con los sentimientos. ¿Estamos en dónde? Estamos en Israel hace 2000 años. El corazón está asociado con los pensamientos y las entrañas están asociadas con los sentimientos, con las emociones. Habla de las entrañas, de la compasión, de cerrar las entrañas, de amar o no amar a alguien apropiadamente. ¿Por qué los israelitas asociaban las entrañas con los sentimientos? Es muy simple. Nosotros como seres humanos, cuando somos jóvenes, de pronto, hablo de un varón, ve a una jovencita muy bonita o las chicas, ¿no? Ven a un muchacho muy guapo. Imagínense a las mujeres solteras y ven ahí un Iván y sienten así como que una cosita en la panza, ¿no? ¿Sí o no, señora? A veces dice que sí, que siente esa cosita aquí en la panza, ¿verdad? Entonces se asocia. O de pronto viene una persona y te causa un disgusto y dices, ¡ay, hasta me dolió la panza! ¿Verdad? Se me revolvió el estómago, me dijeron esto y se me revolvió el estómago. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los sentimientos de una manera natural están muy ligados con nuestras entrañas. ¿Por qué? Porque si tienes alguna impresión, alguna molestia, precisamente por eso al día de hoy muchas personas sufren de gastritis, de colitis, de etcétera, etcétera, porque los sentimientos están muy ligados con las entrañas. Ok. Las emociones se reflejan en el estómago.
el estómago nos duele o hasta se pone duro o hasta flojo, ¿verdad? Ya se me aflojó el estómago. Pensar en hebreo, en realidad, si ustedes se dan cuenta, es muy simple. El pensamiento hebreo era muy simple. Entonces las entrañas se refieren ¿a qué? A las emociones. Si nosotros podemos trazar esta armadura, entonces el hebreo estaba protegiendo sus pensamientos y sus emociones. ¿Con qué? Con la coraza de justicia. Con la coraza de justicia. ¿Y qué es lo que el enemigo de Dios quiere hacer? Atacarte con sus dardos. Para atacar tus ¿qué? Tus pensamientos. Bueno, estoy en hebreo, ¿verdad? Tus pensamientos y tus sentimientos. El enemigo de Dios quiere atacar tus pensamientos y tus sentimientos. Ahí es donde ataca al creyente, en esas dos áreas. Cuidado con lo que pensamos. Esos pensamientos pueden hacerte vulnerable. Esos pensamientos te pueden llevar incluso, por ejemplo, a la división. Lo vimos anteriormente. Unos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. ¿Por qué? Porque de pronto una persona empieza a echarle vuelo al pensamiento y se va por otro lado donde no están los demás o tus sentimientos. Y entonces eso puede provocar una división, puede provocar un conflicto. En la manera en la que una persona piense o en la manera en la que una persona siente es como reaccionas. Reaccionas por tus pensamientos o bien reaccionas por tus sentimientos. Y entre más animales somos, entre más usamos, nuestro cerebro tiene una parte más primitiva, que es la parte animal, y otra parte un poquito más de verdaderamente raciocinio. Si usamos la parte que tiene que ver más con las emociones, la parte más animal, entonces nos dejamos llevar por nuestros ¿qué? Sentimientos. Antes de ver un paréntesis, ¿sabes que las personas compran más por sentimientos que por razón? Los comerciales están dirigidos más a los sentimientos que a la razón. Se acabó el paréntesis. Entonces, ahí es a donde el enemigo de Dios te quiere atacar, en los pensamientos y en los sentimientos. ¿Para qué? Para destruir la obra de Dios, que eres tú, pero para destruir también ¿qué? La familia, para destruir la iglesia, atacando tus pensamientos y tus sentimientos. ¿Por qué? De nuevo, porque de acuerdo a tus pensamientos y de acuerdo a tus sentimientos es como tú reaccionas. Somos normalmente muy reaccionarios, reaccionamos a alguna situación emocional o tal vez de razón. De tal manera que el enemigo de Dios va a alimentar tus procesos mentales ¿con qué? Con información. Desafortunadamente con mucha información falsa. El enemigo de Dios te alimenta con información falsa. ¿Para qué? Para que tengas cierto sentimiento o cierto pensamiento. Y ese sentimiento o ese pensamiento va a provocar que te alejes de la verdad, que te alejes de Dios. No solo que te alejes de Dios, sino también puede provocar que te alejes de la iglesia, de la comunión en la iglesia. Que te alejes de tu relación con tu esposa, que te alejes de tu relación con tus hijos. ¿Por qué? Porque se alimenta de información mentirosa, ya lo vimos anteriormente, porque con lo que principalmente, su principal estrategia son ¿qué? Mentiras.
Entonces, mucha de la información que nosotros tenemos son mentiras. Al día de hoy, en nuestra cultura, en el año 2023, una de las cosas que más abundan es la información. Es tan simple. Obtienes un montón de información. Desafortunadamente, la mayoría de esa información no es la mejor y mucha, no digo que toda, es mentira. Entonces tenemos un montón de información mentirosa, otro tanto de información incorrecta y alguna poca buena información, pero lo que más abunda es la mala información o la desinformación. El enemigo de Dios quiere nublar tu mente con doctrinas falsas, con mentiras falsas, con religiones falsas, con teología incorrecta. Quiere apelar a tus emociones. Quiere producir respuestas emocionales incorrectas, muchas de ellas desafortunadamente ilícitas, perversas, incorrectas. ¿Se acuerdan que estuvimos comentando respecto de David en una predicación anterior? David, el enemigo de Dios tentó a David ¿en qué? En que confiara en sus propios recursos, en su ejército, en el poder militar. Y vamos a ver algo que Dios nos enseña a través del profeta Jeremías. Así dice el Señor, capítulo 17, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. Terrible maldición, ¿verdad? ¿A dónde se estaba resbalando David? Ahí. A confiar en el hombre, a confiar en sus propias fuerzas, en su ejército. Delante de Dios, eso merece una ¿qué? Maldición. Continúa el profeta diciendo, bendito el hombre, tenemos maldito el hombre que confía en sus fuerzas, pero tenemos a Jeremías que dice, a través de Jeremías, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, que no teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Ahí tenemos al hombre que es bendito de Dios, bendito del Señor. En este contexto es que Jeremías dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿De qué está hablando Jeremías? De confiar en el hombre o confiar en Dios. Ese es el contexto cuando Jeremías dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. Para entender la Biblia correctamente tenemos que ver el ¿qué? El contexto. El contexto en el cual Jeremías dice no hay nada tan engañoso como el corazón es cuando Jeremías está diciendo que no debes confiar en el hombre, porque eso merece una maldición. No debes confiar en el hombre, tú eres hombre. No debes confiar en el hombre ni en tu conocimiento porque vas a la preparatoria, universidad o lo que sea. No, tu confianza no tiene que estar ahí. Tu confianza no tiene que estar en tu riqueza. Tu confianza no tiene que estar en tu puesto, en el trabajo. Tu confianza no tiene que estar en la cantidad de dinero que tienes, ni tampoco en tus amigos, en tus compadres, en tus contactos, en tus conocidos, porque finalmente son hombres igual que tú. Bendito el que confía en el Señor. Por eso es que Jeremías, Dios a través de Jeremías llega a este punto donde dice, no hay nada tan engañoso como el corazón. Estamos hablando en términos judíos. ¿El corazón es qué? La mente. Porque nuestra mente nos lleva a confiar en nosotros, en nuestro conocimiento, en nuestros recursos, etcétera. Continúa Dios diciendo a través del profeta, ¿quién puede comprenderlo? ¿Quién puede comprender al hombre?
yo, el Señor, sondeo el corazón, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Si nosotros nos regresamos al libro del Pentateuco, el Señor dijo: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Entonces, Dios sí le dijo al pueblo de Israel que había una separación o una diferencia entre la mente y el corazón. Pero el israelita, el hebreo, pensaba en corazón y en entrañas en vez de pensar en mente y en corazón. Bueno, así hemos sido los hombres. De pronto se nos dice una cosa y a veces entendemos otra. En fin. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos pensamientos. El corazón es el área del pensamiento de la vida. Si nosotros protegemos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos del ataque de Satanás, entonces estamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no nos van a poder afectar. Y el enemigo va a estar tratando una y otra vez de confundir tu mente con doctrina falsa, con teología falsa, buscándote al anhelar lo que no debes anhelar, tener deseo por cosas equivocadas. ¿Cuántas personas no tienen deseo? ¿Y cuántas veces no somos tentados, tanto hombres como mujeres? ¿Cuántas veces no somos tentados a voltear a ver a una persona que no es nuestra esposa o esposo si eres mujer? ¿Cuántas veces no somos tentados a eso? Y los que no son casados, pues de la misma manera, tanta pornografía y tanta cosa que hay ahí. Entonces la tentación está ahí todos los días, todos los días, todos los días. El conocimiento es una base para responder. Cuando tú conoces la verdad, entonces tú puedes responder de una manera. Cuando tú no conoces la verdad, entonces muy fácilmente eres ¿qué? Engañado. Muy fácilmente tus sentimientos o tus pensamientos se van hacia el lado incorrecto. En vez de irse hacia el lado correcto, te vas hacia el lado incorrecto por la falta de ¿qué? De conocimiento. Y aunque es un versículo que ya no sabemos, pero que el Señor dijo a su pueblo: mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Entonces, como tú no conoces, fácilmente eres guiado a falsas doctrinas, a falsas teologías, a falsas enseñanzas. ¿Qué dijo el Señor Jesús respecto de esto? No puede un ciego guiar a otro ciego, porque ambos caerán. Y el Señor Jesús les dijo a muchos de los teólogos de su tiempo, a muchos de los maestros de su tiempo: ustedes son unos ciegos guías de ciegos. Ustedes han torcido la ley, ustedes han torcido la justicia, ustedes han torcido el derecho. Ahora, ¿eso es algo que le dijo únicamente Jesús al pueblo de Israel? No. Dios mandó a todos sus profetas a decirles que el pueblo de Israel estaba haciendo lo malo, lo incorrecto, que no estaban haciendo las cosas de acuerdo a la ley de Dios. Pero ellos no querían la ley de Dios. Llegó un momento en el que ni siquiera querían que Dios les gobernara. ¿Qué es lo que le dijo Dios al profeta? Cuando el pueblo le pidió un rey, les dijo: no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí, porque rey tienen, no necesitan uno de carne, pero como están fastidiando, órale, les voy a dar su rey. El rey que ustedes quieren un rey como todos los demás pueblos, lo van a tener como todos los demás pueblos. ¿Quién torció la ley? Los israelitas. No los profetas, los israelitas. Los profetas siempre querían que regresaran a la ley. Viene el Señor Jesús
¿Qué ley quebrantó Jesús? Ninguna. Jesús quería que el pueblo de Israel regresara a la ley, retomaran el camino. No querían. ¿Por qué? Por el engaño de Satanás. Por el engaño de Satanás. Hay mucha teología incorrecta. ¿Y por qué hay tanta teología incorrecta? ¿A quién le encanta que haya diferentes tipos de teología? ¿A Dios? ¿A Dios? No, al diablo. ¿Por qué? Porque cuando tenemos diferentes tipos de teología, entonces eso provoca ¿qué? División. División. Una sola fe, dice la Escritura, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor y Dios. Todo tiene que ser uno. Uno. Debemos estar unidos. Así que Dios quiere que hagamos su voluntad, Dios quiere que conozcamos su palabra, Dios quiere que hagamos su palabra, pero el enemigo de Dios contamina la palabra de Dios con mentiras, la pervierte, llena tu mente de basura, llena nuestra mente de inmoralidad, de una moralidad que no es la de Dios, de una moralidad diferente, de una moralidad amoldada a este mundo. Ataca la mente. El enemigo quiere que malentendamos las cosas, que nos hagamos callosos, vamos a decirlo así, al pecado, que ya no sintamos ningún dolor o ningún remordimiento, que no nos sintamos mal cuando pecamos. Eso es algo terrible. Si de pronto pecas y te sientes mal, qué bueno, no qué bueno que pecaste, sino qué bueno que te sentiste mal, porque dices, ups, esto no lo debía hacer. Pero si pecas y no te sientes mal, o si pecas y cada vez te sientes menos mal, se te está haciendo un callo para el pecado y entonces vas a seguir pecando. Y de pronto puedes decir, pues no está tan mal, esto no es tan malo, esto no es tan malo. Y entonces empezamos a ahogar la verdad con mala información, empezamos a ahogar la verdad con el pecado y entonces no vemos al pecado como en realidad es, no vemos el pecado como lo malo que es. Si nosotros, y mi esposa muchas veces me dice, oye Martín, ¿qué estás viendo? ¿Qué están viendo los muchachos? Porque ella es mi Pepe Grilla espiritual, ¿no? Que siempre me habla al oído, aunque a veces no me habla, a veces me grita. Martín, ¿qué pasó con esto? Ay. Porque como estamos en este mundo tan perverso y tan sucio, normalizamos. A ver, esa es una palabra que se usa en las matemáticas. Se las voy a tratar de explicar de manera breve. Si nosotros tenemos una cosa que se llama ¿sí todos conocen una campana? A ver, ¿quién sí saben la forma de una campana, no? Ok. En matemáticas esa cosa se le llama la campana de Gauss. Ok, entonces, la mayoría si en esa campana ponemos la población metida en esa campana, entonces tenemos ahí a la mayoría, a la minoría, a los que están hasta arriba. Ok. La normal es lo que la mayor parte de personas hace, ¿sale? Eso es lo normal. Ahora, no necesariamente lo normal es lo correcto y a veces confundimos y pensamos que decimos, pues es que es normal. Y no están mal usando la palabra porque están diciendo la verdad, es normal. Oye, pues es que las personas dicen groserías, pues es normal. Normalizamos y eso es incorrecto, eso es grave normalizar, verlo todo como normal. Normalizar las cosas nos hace mucho daño, porque a veces en vez de hacer lo correcto, hacemos lo normal. Debemos hacer lo correcto, aunque no sea normal. Aunque de pronto alguien venga y nos diga, oye, ¿y tú por qué no puedes ser normal? ¿Por qué? Porque de pronto todo el mundo está de peluche.
y quieren que tú seas así. De acuerdo con el mundo, que andes de peluche, pero tú eres distinto y quieren que seas normal, porque Satanás ha buscado que se normalice todo, que se normalicen las relaciones incorrectas, que se normalice la cuestión sexual incorrecta, que se normalice todo esto, toda esta ideología a la cual empuja el maligno para que se normalice, para que se vea como lo normal, y desafortunadamente y tristemente se vuelve algo normal, aunque no sea correcto. El Señor Jesús, en la mayor parte de ocasiones, se le criticaba porque no era normal, sino que hacía lo correcto, lo que Dios había mandado. Así es que el enemigo va a estar ahí para destruir tu conciencia, para que cauterice tu conciencia, para que te haga callo y para que hagas lo que no tienes que hacer, y el mismo callo te va a llevar a no sentirte culpable. La conciencia es una conciencia cauterizada que no se conduele ante el pecado, confundiendo tus emociones, tus sentimientos, corrompiendo tus deseos para que desees lo que no debes desear, buscando cosas malas. ¿De dónde viene todo esto? De Satanás. ¿Y cómo nos vamos a proteger de eso? Con la coraza de justicia. Ahora, ¿de qué justicia estaba hablando Pablo? ¿De qué justicia estaba hablando Pablo? Cuando hablamos de justicia podemos hablar de tres tipos de justicia básicamente. Una, la justicia personal, lo que cada persona considera como justo. Dos, la justicia imputada. No voy a hablar de eso porque cuando hablamos de la aplicación de la salvación, hablé como 3 domingos respecto de lo que es la justicia y de lo que es la justicia imputada. ¿Sí? Nada más les recuerdo, una justicia imputada es que Jesús trajo su justicia y pone su justicia en ti. Ese es el segundo tipo de justicia, ¿sabes? Así de rápido, eso es la justicia imputada. Si quieres ver más detalles, ve la predicación, ahí está en el YouTube. Y el tercer tipo de justicia es la justicia práctica, la justicia práctica. Muy bien, ahora, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De nuestra propia justicia o de la justicia de Cristo? Debemos vivir la justicia de Cristo, de Cristo. Esa es la correcta. En primer lugar, nuestra propia justicia. Les dije, hay 3 tipos de justicia. Nuestra propia justicia. La mayor parte de las personas a través de la historia se creen que buenas. Es muy difícil que tú vengas con una persona y le preguntes, oye, ¿cómo te consideras? ¿Buena o mala? Es muy difícil que una persona te diga mala. Normalmente las personas te dicen, soy bueno, soy bueno. ¿Por qué? Porque Satanás quiere que cada persona piense que es buena. De ahí viene. La meta de Satanás es llevarse a las personas al infierno. Y una manera bien fácil de llevárselas es cuando cada uno piense que es bueno. Si todas las personas piensan que son buenas, se van a ir al infierno. Y ahí es a donde Satanás quiere llevárselos. ¿Por qué? Porque le interesa que el reino de Dios no sea poblado, sino que sea despoblado. Que el que sea poblado sea el infierno. El enemigo de Dios no quiere que las personas reconozcan que son pecadoras y que se postren delante de Jesucristo para pedir perdón por sus pecados. Entonces, mientras que las personas sigan pensando que son buenas, Satanás feliz, más personas que se van al infierno. Y ahora, Jesucristo quiere ciudadanos en el reino, quiere ciudadanos en el cielo.
Vemos aquí la lucha entre Dios y el diablo, entre Jesucristo y el diablo. Jesucristo quiere salvarnos, el enemigo quiere destruirnos, robar, matar y destruir. Pero muchas personas dicen, soy muy bueno. Incluso cuando tú llegas a un velorio, y es muy respetable, las personas están en su duelo, pero muchas personas dicen, es tan bueno, se va a ir al cielo. Es tan bueno. Las personas piensan que son lo suficientemente buenas como para no necesitar a Dios, como para no necesitar a Cristo, como para no necesitar un Salvador. ¿Quiénes eran así? Los fariseos en tiempo de Jesús. Los fariseos se creían personas buenas, pensaban que podían llegar al cielo por su propia justicia. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús respecto de eso? Mateo 5. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Ok, ¿quién cumplió toda la ley? Jesús. Jesús. No he venido a anular la ley, sino a cumplir la ley. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Nosotros creemos en la salvación por gracia, es cierto, pero pregunta, ¿en alguna ocasión en esta iglesia les hemos dicho, no tienes que obedecer los mandamientos? Entonces somos una iglesia legalista. No, debemos cumplir los mandamientos de Dios, pero tenemos la seguridad, tenemos la certeza de que a pesar de que somos incapaces de cumplirlos, vamos a ir al cielo. A pesar de que nos equivocamos, vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Porque la salvación es por gracia. Creemos que la salvación no se pierde, porque fiel es Dios. Creemos que a pesar de eso, recibiremos al Señor en los cielos. Creemos que no pasaremos por la tribulación. Creemos una serie de cosas que están basadas no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios, en la justicia imputada de Dios. Jesús dijo, yo vine no a quebrantar la ley, ni a abolirla, sino a cumplirla. Porque les digo a ustedes que no va a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a las de los fariseos y de los maestros de la ley. ¿Qué es lo que dicen los apóstoles? Jesús, pues entonces, ¿quién va a poder entrar? Está difícil. Si los fariseos eran bien chocosos y presumían de que toda la ley la cumplían, aunque no la cumplían, la quebrantaban. Jesús cumplía la ley, los fariseos la quebrantaban. Jesús les dijo a los fariseos, por sus costumbres y por sus tradiciones, ustedes quebrantan la ley. Yo cumplo la ley, ustedes la quebrantan. Yo vengo a poner otra vez la ley en el lugar que debe tener y ustedes la quieren quitar. Los que quebrantan la ley son ustedes. Los que hacen lo malo son ustedes. Y los que se creen buenos son ustedes. A menos que su justicia exceda a la de los escribas y fariseos, nunca entrarán en el reino. Ellos no eran lo suficientemente buenos como para ir al cielo, pero ellos pensaban que sí. Pero por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto viene de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Ellos no lo podían hacer, pero pensaban que sí.
Ellos pensaban que sí iban a entrar al cielo, aunque no podían. Y ya se me acabó el tiempo, pero esta la dejamos para la otra. Señor, te damos gracias porque en este día nos concedes seguir aprendiendo de ti, de tu palabra. Te suplicamos, por favor, Padre, que nos ayudes a poner la coraza de justicia en nosotros para que protejamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos de malas enseñanzas, de falsas enseñanzas, de malas teologías, de malas doctrinas, de mentiras respecto de ti, respecto de la Biblia, de mentiras respecto de nuestro comportamiento en este mundo, de mentiras respecto de relaciones incorrectas, ilícitas, de mentiras en cuanto a nuestra forma de comportarnos en este mundo. Por favor, te suplico, amadísimo Padre, que nos ayudes, que nos guardes. Señor, nosotros no podemos cuidarnos por nosotros mismos, sino que debemos ponernos esta coraza que tú nos das, porque en realidad en nosotros no existe, pero tú nos provees de toda la justicia, de toda la verdad de tu palabra. Ayúdanos a estar listos con esta coraza de justicia. Gracias por lo que nos enseñaste hoy y por lo que nos vas a seguir enseñando, si es que tú no vienes antes, Señor, por nosotros. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.